La canción del día de hoy es Midnight City de M83. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Sean P, Q, R y S, T, U dos triángulos tales que el ángulo Q es congruente con el ángulo T, es decir, que tienen la misma medida. Una condición suficiente para que los triángulos sean semejantes es. Entonces vamos a hacer repaso de los criterios de semejanza que tenemos. Sin embargo, primero vamos a escribir estos triángulos que tenemos acá. Vamos a representarlos. Entonces, como no tienen una figura definida, voy a pintarlos de la siguiente manera. ¿Listo? Recordemos que tienen que ser semejantes, entonces tienen que tener la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Listo? Y siempre que nombremos una figura es importante tomar un orden. Entonces, por ejemplo, yo voy a iniciar nombrando por este vértice aquí de la izquierda. Entonces voy a poner P y voy a nombrarlo en dirección de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Entonces Q lo voy a poner acá y R lo voy a poner acá. Listo. Ahora voy a nombrar este acá y tiene que seguir la misma forma en la cual nombré este. Entonces arranqué por este, entonces S, y en dirección de las manecillas del reloj, T por acá y U por acá. Listo. Y la información que nos dan es que el ángulo Q, es este de acá, es congruente con el T, es decir, que comparten el ángulo. Listo. Entonces vamos a hacer un repaso pequeño de los criterios de semejanza. Entonces si tengo dos triángulos por acá, listo, entonces tengo este triángulo y este por acá. Y digamos que tienen las siguientes medidas. Entonces 2, 3, 4. Y este tiene las medidas 4, 6, 8. ¿Listo? Y pues voy a nombrar los vértices. Entonces acá ABC. Y este va a ser D, F. Listo. Entonces, el primer criterio me dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Entonces, si por ejemplo, este ángulo acá A es igual a este ángulo D, y adicionalmente este ángulo B es igual a este ángulo E, entonces van a ser triángulos semejantes. ¿Listo? Puede ser que no compartan estos dos, sino por ejemplo este A y este D sean iguales y que el C y el F sean iguales. Es la otra opción. Lo importante es que dos ángulos sean iguales. Esta opción no la vamos a emplear acá porque aquí las condiciones que nos dan en las opciones de respuesta son sobre los lados. Entonces no vamos a utilizar este criterio. Listo. Vamos con el segundo criterio. ¿Listo? Siempre que tengamos semejanza de figuras, les aconsejo que lo primero que hagan es ubicar las figuras de modo que se vea fácilmente cuál es la relación de los lados. Es decir, voy a decir que este lado corresponde al 4, a este lado de longitud 4 en el triángulo grande, que este 4 corresponde a este de longitud 8 y que este 3 corresponde a este de longitud 6. Eso es lo que se llaman lados homólogos, es decir, tengo que ver, después de que ubico las figuras de la misma manera, es decir, con la misma rotación, que queden ubicadas como una ampliación una de la otra o una de reducción. Entonces lo próximo que voy a hacer es identificar cuál lado corresponde al otro en la otra figura. ¿Listo? Entonces ya aclarado eso, entonces vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio lado, lado, lado. Entonces en congruencia decíamos que dos triángulos eran congruentes y tenían los tres lados iguales. Aquí entra un nuevo concepto en la semejanza que es la proporcionalidad. Básicamente, esta proporcionalidad hace referencia a que si tomamos este lado del triángulo y lo dividimos entre su respectivo lado en el grande, eso va a ser igual a tomar este lado y dividirlo entre este de acá, o tomar este y dividirlo entre este de acá. Es decir, ese número permanece constante, el de la división. Entonces, por ejemplo, para asegurar que estos dos triángulos son semejantes, entonces, ¿qué tendría que pasar? Entonces, si arranco por el lado AB, que vale 2, y lo divido en su respectivo lado en el grande, que valdría 4, esto tiene que ser igual a tomar el 3 del pequeño y ver cuál es la longitud en el grande, que es 6. Y esto va a ser igual a tomar este lado pequeño y ver cuál sería su longitud en el triángulo grande. Y todas estas relaciones se tienen que cumplir. Entonces 2 dividido entre 4, esto me da 0.5, que es un medio. 3 dividido entre 6, puedo sacar tercera 1, tercera 2, me da un medio. Y aquí puedo sacar cuarta 1 y cuarta 2, que me da un medio. A eso me refiero cuando digo que se mantiene la proporción. Es decir, siempre que hagamos esas divisiones me tiene que dar el mismo resultado, porque es como si tomáramos este triángulo, lo metiéramos en una fotocopiadora y lo ampliáramos o lo reducimos. ¿Listo? Entonces, para garantizar que dos triángulos son semejantes, entonces lo que tengo que hacer es tomar este lado y dividirlo entre el otro lado. Y entonces esa división tiene que ser igual a tomar este lado y dividirlo entre este lado. Y adicionalmente eso tiene que ser igual a tomar este lado y dividirlo entre el otro lado. Y también puede ser al revés, puedo arrancar por acá y dividir entre este. Listo, lo importante es tomar un orden. Si arranco con los de acá, siempre los de acá van a ir en el numerador y los de acá en el denominador. Si en cambio arranco por acá, entonces estos van en el numerador y estos en el denominador. Pero este criterio tampoco lo vamos a utilizar en este ejercicio porque justamente tenemos un ángulo y no tenemos las longitudes
de esos lados. Entonces vamos para el tercer criterio, que es el criterio LAL o lado, ángulo, lado. Entonces, primera forma de recordar este criterio, ¿cuál es? Que la letra que va en la mitad hace referencia a que ese ángulo va a ir atrapado por dos lados. Entonces, espérenme, borro estos apuntes que hicimos acá. Listo. Listo. Entonces, cuando dos triángulos son semejantes por este criterio, entonces, lo primero es que tienen que tener un ángulo igual. Entonces, por ejemplo, este ángulo A que sea igual a este ángulo D. Listo, lo cumple. Y entonces, ¿cuál es el criterio para los lados? Entonces, básicamente es que los lados que forman ese ángulo, es decir, este lado y este lado acá, tienen que ser proporcionales a este y este que forman el ángulo en el otro triángulo. Entonces, ¿eso cómo se vería representado? Que 2, que es la longitud de este lado dividido entre la longitud que le toca en el otro triángulo, va a ser igual a tomar la otra longitud que vale 4 y dividirla entre la longitud que le toca en el grande. 8. Listo, si cumple esta propiedad, entonces los triángulos son semejantes porque el ángulo aquí de la mitad, que está atrapado entre los dos lados, es el mismo. Entonces este criterio es el que vamos a utilizar acá. Entonces ya tenemos garantizado que este ángulo Q es igual a este ángulo T. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos que buscar para que sean semejantes? Pues que este lado, que vendría a ser el lado PQ, listo, dividido entre el respectivo lado que le tocaría en el otro triángulo, que sería ST, tiene que ser igual a tomar el lado QR y dividirlo entre el lado respectivo que le toca en el triángulo grande, que vendría a ser TU. Entonces, si se cumple esta condición, podemos decir que los dos triángulos son semejantes por el criterio L a L, lado, ángulo, lado. Entonces, buscamos aquí en las opciones y tenemos PQ, entonces descartamos la A y la D. Y entonces veamos en cuál de las dos estamos, si en B o en C. Entonces, la relación que se me formó es PQ sobre ST es igual a QR sobre TU. Entonces, aquí la tengo en la opción B. PQ sobre ST es igual a QR sobre TU. Entonces, esta va a ser mi respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.